Amigas, amigos, Emilio Lozoya no pisará la prisión. Logró, a través de esta negociación con la Fiscalía General de la República, la libertad condicional de parte del juez. Hay declaraciones relevantes que dio en sus dos audiencias, pero en la última del caso Odebrecht prácticamente dejó muy comprometidos al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este jueves 30 de julio del 2020. Información interesante en el caso Emilio Lozoya. Finalmente se cumplieron las audiencias de este exfuncionario de Peña Nieto y lo que podemos resumir es que el acuerdo que negoció con la Fiscalía General de la República finalmente le permitió pues tener este privilegio de lograr la libertad condicional, lo cual le va a permitir estar en alguna de sus casas, en algún lugar, en algún inmueble, obviamente con brazalete electrónico y no tiene permiso de salir del país, pero no pisará la cárcel, no estará ni siquiera una noche durmiendo en la prisión. Una vez que sea dado de alta del hospital donde se encuentra al sur de México, tendrá que trasladarse, obviamente informando a la Fiscalía General de la República del domicilio donde permanecerá. Es interesante esto que ha ocurrido porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues también enfatizó de las declaraciones, revelaciones que hizo Emilio Lozoya en sus dos audiencias. Y bueno, algo interesante es que coincidió en que fue intimidado, fue presionado, amenazado, instrumentalizado, dijo, a través de un aparato del Estado bien orquestado, bien organizado para llevar a cabo estos actos de corrupción. Así que Emilio Lozoya de esta manera pretende lavarse las manos y lanzar las culpas principalmente al otrora poderoso exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, pero es inevitable que también se relacione al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Obviamente en toda esta trama están panistas, políticos, empresarios que saldrán a relucir poco a poco sus nombres, dado también que en la audiencia el propio Emilio Lozoya comenzó a informar cómo es que se operó todo este recurso de manera ilícita. Tanto en el caso de la empresa Agronitrogenados como en el caso Odebrecht, Emilio Lozoya dio información muy puntual. Y vamos directo a conocer todo esto que se estuvo viviendo en el caso Odebrecht. Empezó así la trama, vinculan a proceso a Lozoya. El exdirector de Pemex incurrió en los presuntos delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue vinculado a proceso por los presuntos delitos, todos ellos relacionados con el caso Odebrecht. El juez de control, Juan Carlos Ramírez Benítez, expuso que de acuerdo con las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República, Lozoya obtuvo para su beneficio 6 millones de dólares por parte de la firma brasileña. Asimismo, los recursos de la persona moral Norberto Odebrecht se entregaron a la hermana, esposa y madre del exdirector de Pemex mediante el siguiente mecanismo. La madre abrió una cuenta para la recepción de transferencias. La esposa adquirió un bien inmueble usando un fideicomiso y la hermana se benefició al realizar la apertura de cuentas para los depósitos. Ninguna de las tres reportó las operaciones ante las autoridades hacendarias. Todo esto Lozoya lo fue comentando, lo fue confirmando, pero también dijo que va a revelar los nombres de todas las personas que están implicadas en esta trama, lo cual ya hizo. El juez determinó que con sus actos Lozoya puso en peligro a la sociedad y al patrimonio nacional. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la empresa Odebrecht realizó sobornos en México para la adjudicación de obras que le generaron un beneficio por 39 millones de dólares. La dependencia expuso que un delegado de la entonces Procuraduría General de la República
recibió información de que testigos protegidos en Brasil informaron de los sobornos dados en diversos países, incluyendo México. Y bueno, poco a poco se fue desarrollando esta trama, ya después se conoció de esta información. El juez decreta libertad condicional a Lozoya por el caso Odebrecht. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la empresa Odebrecht realizó sobornos en México para la adjudicación de obras que le generaron pues beneficios, como te he informado, por la cantidad de 39 millones de dólares. El juez de control, Juan Carlos Ramírez, pues decretó finalmente la libertad condicional a Emilio Lozoya, única y exclusivamente por cuanto hace a esta causa penal. Decreto la libertad condicional del señor imputado, atendiendo a las medidas cautelares impuestas sin perjuicio de que pueda ser privado de este derecho con motivo de la existencia de alguna otra causa de orden federal o del fuero común, comentó Ramírez al respecto. A su vez, Lozoya permanecerá en el hospital en el que se encuentra y no tendrá prisión preventiva por dicho caso, de acuerdo con la FGR. La Fiscalía General de la República solicita las siguientes medidas cautelares: cuidado y vigilancia por la Policía Federal Ministerial en el hospital donde actualmente se encuentra pues Lozoya, explicó la FGR. La institución también mencionó que la defensa de Lozoya aceptó dicha medida y que éste entregó tanto su pasaporte mexicano como su visa americana. Lozoya también fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, todos los relacionados con el caso Odebrecht. De acuerdo con la FGR, la empresa Odebrecht realizó sobornos en México para la adjudicación de obras que le generaron ese beneficio por 39 millones de dólares. Según dicha fiscalía, Lozoya ofreció además a Luis Alberto de Meneses, quien dirigía a Odebrecht en México, un cargo en la administración pública si su partido ganaba las elecciones presidenciales de 2012, cuando Enrique Peña Nieto era el candidato. La fiscalía señaló que era tal la cercanía entre ambos que Lozoya le ofreció pues ese cargo. Y sobre este tema vale la pena destacar lo que escribió Raimundo Riva Palacio en su columna titulada El ajedrez de Lozoya. Emilio Lozoya, dice el columnista, ha dado muestras muy importantes de inteligencia estratégica. En 2 días de juicio ha puesto a volar el imaginario de una nación que quiere sangre de corruptos. Le ha inyectado helio a los sueños del presidente para que pueda cumplir el mandato de 30 millones de votos y derruir el sistema político que enfrentó sin éxito casi 2 décadas y subordinado a la Fiscalía General a sus tiempos, formas y deseos. Con apenas probaditas, no ha aportado absolutamente ninguna de las pruebas que ofreció para no pisar la cárcel. Está alistándose para irse a vivir a la casa de sus padres y vivir en libertad provisional mientras lo cuida la Guardia Nacional, al tiempo de ir construyendo la idea de que es inocente y vengarse de quienes siente y cree que lo abandonaron y traicionaron. Se refiere al expresidente Enrique Peña y también al exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Por segundo día consecutivo se declaró inocente de las imputaciones que le hace la Fiscalía por operaciones de recursos de procedencia ilícita en el caso de Odebrecht, como el martes lo hizo en el tema de agronitrogenados. Además repitió la misma frase preparada por la defensa: en relación con los hechos que se me imputan, fue intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado. Sus abogados añadieron que Lozoya fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso en el marco de un aparato organizado de poder. La estrategia de Lozoya es tramposa, lo que no habla mal de él necesariamente, sino de la Fiscalía General, donde si el fiscal Alejandro Germanero no empieza a exigirle pruebas, terminará pidiéndole perdón para llevar al extremo grotesco lo que está sucediendo. Lozoya está utilizando la retórica para confundir. No puede declararse inocente si al mismo tiempo afirma estar negociando con la Fiscalía para convertirse en testigo colaborador, para apelar al criterio de oportunidad, que es lo que busca le otorguen para disminuir sus penas o que le condenen sus actos criminales, como establece ese recurso. Primero tiene que ser culpable de un delito. Si fuera inocente, no tendría necesidad de recurrir a esa figura. Los fiscales aún no lo confrontan porque se encuentran en la presentación de las imputaciones. Lozoya igualmente ha respondido y colocado las piezas sobre el ajedrez que está jugando. El martes y miércoles pasado dijo que daría los nombres de las personas que lo presionaron, dejando ver su estrategia.
está preparando una acusación directa contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray. Ellos dos son los primeros objetivos claros cuyas siluetas dejó ver en los 2 primeros días de audiencia. Sus cabezas son las que había ofrecido desde un principio a Manero en su declaración nitrogenados. Y además agrega, la Fiscalía General ha cumplido con lo que le pidió Lozoya a través de su padre, que no pisaría la cárcel cuando llegara a México, ir del aeropuerto de la Ciudad de México a un hospital y de ahí a su casa. Tampoco dio algo políticamente útil para la narrativa del presidente, como la fotografía al llegar a México. La imagen al entrar a la cárcel no existe porque ni siquiera estuvo cerca del reclusorio. Entonces, nada para el caso jurídico, nada para la semiótica. El trato a Lozoya es notoriamente excepcional a cambio de migajas y promesas de un poco de pan. Es una burla. Y así es como pues va esta trama de Emilio Lozoya. Lo interesante, lo cierto hasta este momento es que no pisará la cárcel, que hubo una negociación en la que le permite a Emilio Lozoya permanecer hasta donde se rumora en la casa de sus padres. Lo cierto es que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y su exsecretario Luis Videgaray, sin duda alguna, están en este momento muy nerviosos, muy inquietos, preparando en un momento dado también su defensa jurídica. Así están las cosas en este polémico asunto. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, cumpliendo la palabra, la promesa empeñada a los mexicanos que acabaría con la corrupción, que la cuarta transformación no sería cómplice ni tapadera, ni tampoco entraría a la red de complicidad e impunidad que distinguieron a los gobiernos tanto del PRI como del PAN cuando tuvieron la presidencia de la República. Y Emilio Lozoya es el caso más simbólico de toda esta red de corrupción. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es muy importante. Hasta la